¿Qué sentirías al pescar en un mar donde una simple caída al agua significa la muerte en menos de 10 minutos? ¿Qué clase de hombres se atreven a desafiar un lugar donde el hielo puede partir un barco como si fuera de papel? Ese lugar existe. Es el Océano Ártico, un territorio tan hostil que durante siglos fue considerado inaccesible. Aquí no hay playas ni costas amigables, solo un desierto blanco donde el mar se congela y las tormentas pueden nacer en cuestión de minutos. En estas aguas, las temperaturas caen hasta los menos 30 grados centígrados y las olas, mezcladas con placas de hielo, alcanzan los 15 metros de altura, tan altas como un edificio de 5 pisos. No es casualidad que lo llamen el océano que no perdona. Y, sin embargo, cientos de barcos pesqueros se adentran cada año en este infierno helado. ¿Por qué arriesgarlo todo? Porque aquí se esconde un tesoro marino que vale millones. Bacalaos gigantes, fletanes negros, gambas polares y el codiciado cangrejo real, uno de los mariscos más caros del planeta. A lo largo de este viaje descubriremos cómo son los barcos capaces de resistir al hielo, quiénes son los pescadores que aceptan este desafío mortal y cómo el pescado que capturan termina en los restaurantes más exclusivos del planeta. Porque pescar en el Ártico no es solo un trabajo, es un pulso directo contra la naturaleza más salvaje que existe. En el Ártico, un barco común no dura ni unas horas. El hielo marino actúa como cuchillas gigantes que pueden abrir grietas en el casco y hundir una embarcación en cuestión de minutos. Por eso, los barcos que se adentran en estas aguas son verdaderas fortalezas flotantes, rompehielos y pesqueros diseñados para enfrentarse al infierno blanco. Los más impresionantes son los rompehielos, máquinas colosales capaces de abrir caminos en mares congelados. Su secreto no es la fuerza bruta, sino la ingeniería. El casco está construido en acero reforzado y curvado, con un grosor de hasta 5 centímetros, diseñado para deslizarse sobre el hielo y aplastarlo con su propio peso. Algunos pueden romper placas de más de 3 metros de espesor, creando pasillos por donde los pesqueros pueden navegar. En su interior, los rompehielos modernos son verdaderas centrales eléctricas. Muchos funcionan con reactores nucleares, lo que les permite operar durante meses sin necesidad de repostar combustible. Un gigante como el rompehielos ruso 50, Led Poverty, mide más de 150 metros de largo, desplaza 25.000 toneladas y puede abrirse paso a través de mares donde ningún otro barco sobreviviría. Detrás de ellos avanzan los barcos pesqueros. No son tan grandes como los rompehielos, pero están adaptados al mismo nivel de hostilidad. Sus cascos tienen doble refuerzo, los motores están diseñados para resistir temperaturas bajo cero, y sus cubiertas cuentan con sistemas de calefacción para evitar que el hielo las convierta en una trampa mortal. Un solo descuido, y la acumulación de hielo en la superestructura puede desestabilizar la nave y hacerla volcar. En estos barcos no hay lugar para el lujo. Las bodegas frigoríficas ocupan gran parte del espacio, capaces de almacenar cientos de toneladas de pescado congelado. Los equipos de grúas y cabrestantes trabajan sin descanso para mover trampas, redes y cajas de pescado bajo tormentas de nieve. Todo está diseñado para una sola cosa: capturar la mayor cantidad de peces en el menor tiempo posible. Lo curioso es que, a pesar de tanta tecnología, el peligro nunca desaparece. Incluso los rompehielos más modernos han quedado atrapados durante días entre placas de hielo que se cierran a su alrededor como un muro de acero natural. Y los pesqueros que navegan en estas aguas saben que, si sus motores fallan, el mar Ártico no les dará segundas oportunidades. El costo de operar estas naves es astronómico. Un rompehielos nuclear puede costar más de $1.500 millones, mientras que un pesquero adaptado al hielo ronda los 50 o 100 millones. Mantenerlos en funcionamiento cada temporada requiere miles de litros de combustible diario, tripulaciones enteras de ingenieros, mecánicos y marineros entrenados para el frío extremo. Quien se atreve a pescar en el Ártico no es un pescador cualquiera. Son hombres que han hecho del riesgo extremo su modo de vida.
personas capaces de resistir lo que la mayoría ni siquiera soportaría durante unas horas. La jornada a bordo no se mide en días, sino en turnos interminables de hasta 20 horas seguidas en cubierta. El descanso llega en literas estrechas, húmedas, muchas veces con el rugido de los motores como única compañía. Dormir profundamente es casi imposible. El cuerpo se despierta con cada golpe de ola, con cada alarma del barco, con cada crujido del hielo. El frío es un enemigo constante. A temperaturas de menos 30 grados, respirar arde en los pulmones, los dedos se entumecen aunque lleven guantes, y el agua salada que cae sobre la ropa se congela en cuestión de segundos. Trabajar en cubierta significa estar siempre en movimiento, porque quedarse quieto es dejar que el hielo te gane la batalla. La alimentación es pura supervivencia. Nada de dietas balanceadas, sopas calientes, guisos de carne, pan duro y café a todas horas. Un pescador en el Ártico puede quemar más de 6.000 calorías al día, solo para mantener su cuerpo funcionando bajo esas condiciones brutales. El peligro está en cada esquina. Los cabos tensados se convierten en látigos mortales si se rompen. Las grúas pueden aplastar a un hombre en segundos, y el simple hecho de resbalar en cubierta puede terminar con alguien en el agua helada. Y caer aquí equivale a tener menos de 10 minutos de vida antes de que la hipotermia paralice los músculos. La camaradería es lo único que mantiene la moral en pie. En tierra, tal vez serían desconocidos, pero en el barco se convierten en una familia. Comparten el riesgo, la fatiga y hasta el miedo. Porque todos saben que si alguien comete un error, no solo pone en peligro su vida, sino la de toda la tripulación. El índice de mortalidad lo deja claro. La pesca en el Ártico ha sido catalogada como una de las profesiones más peligrosas del planeta, con una tasa de muertes que supera en decenas de veces la de un trabajador en tierra. Y aún así, cada temporada cientos regresan. ¿Por qué? La respuesta tiene dos caras: el dinero y el orgullo. En una buena campaña, un pescador puede ganar en apenas 2 meses lo que muchos tardarían un año en conseguir. Hablamos de $30,000, $40,000 o incluso $50,000 por temporada. Es una promesa irresistible, sobre todo en comunidades costeras donde no existen muchas más oportunidades. Pero más allá del dinero está el honor. Sobrevivir al Ártico es una marca de prestigio. Los que regresan cuentan historias de tormentas imposibles, de hielo rompiendo el casco, de compañeros rescatados en el último segundo. Historias que en los bares portuarios se convierten en leyenda y que distinguen a los que se atreven de los que nunca lo harían. El Ártico no ofrece segundas oportunidades, y aún así, los pescadores vuelven cada temporada porque bajo ese océano helado se esconde un tesoro marino de valor incalculable. Lo que aquí se captura no es pescado común. Son especies que han convertido a estas aguas en una mina de oro biológica. El más codiciado es el bacalao ártico, un pez que ha alimentado a Europa durante siglos. Su carne es blanca, firme y se conserva fácilmente, lo que lo hizo esencial en épocas de exploradores y marineros. Hoy sigue siendo un producto estrella. Noruega exporta cada año más de 1 millón de toneladas de bacalao del Ártico y su valor supera los $4,000 millones. Luego está el fletán negro, también llamado halibut de Groenlandia. Es un depredador del fondo marino que puede alcanzar los 2 metros de longitud y pesar más de 100 kilos. Su carne es grasa, jugosa y tan apreciada en Japón que se sirve como sashimi en restaurantes de élite. Un solo fletán puede venderse por miles de dólares y atraparlo requiere redes de gran resistencia capaces de soportar su fuerza. El cangrejo real rojo es otro de los gigantes del Ártico. Sus patas pueden medir hasta 1,8 metros de envergadura y su peso superar los 12 kilos. Considerado un lujo gastronómico, en Tokio, Moscú o Dubái, puede costar más de $400 el kilo en restaurantes de lujo. Su captura es una de las más arriesgadas del mundo. Trampas de acero de 300 kilos que deben lanzarse a más de 200 metros de profundidad, bajo tormentas de hielo. Las gambas polares también forman parte del botín. Son pequeñas, pero su sabor dulce y delicado las hace irresistibles en mercados como el europeo. Se pescan con redes en aguas heladas y, a pesar de su tamaño,
generan millones en exportaciones cada año. Incluso el salmón salvaje del Ártico es un premio que vale la pena arriesgarlo todo. El llamado King Salmon o salmón real puede alcanzar más de 45 kilos y es uno de los pescados más caros del planeta. Su grasa intramuscular le da un sabor único que en Tokio se paga como si fuera oro. Lo curioso es que la riqueza del Ártico no está solo en la cantidad de especies, sino en su calidad. Estos peces crecen en aguas heladas, ricas en nutrientes, y desarrollan carne firme, con un sabor más intenso que en otras regiones. Esa es la clave de su valor. No se trata solo de pescar, sino de ofrecer un producto que no se puede conseguir en ningún otro lugar del planeta. Pero cada especie tiene su precio en riesgo. El bacalao exige redes que se calan en mares congelados durante horas. El fletán arrastra las redes hasta el límite de romperlas. El cangrejo real obliga a manejar trampas de hierro que pueden matar a un hombre en segundos. Y el salmón, en su temporada breve, empuja a las tripulaciones a jornadas interminables donde cada hora cuenta. Cada vez que un barco pesquero zarpa hacia el Ártico, lo hace con la certeza de que está entrando en un juego de azar multimillonario. Porque salir a pescar en estas aguas no es barato. Es una inversión colosal donde cada detalle cuesta y donde un error puede arruinarlo todo en cuestión de horas. El primer gran gasto son los permisos de pesca. En países como Noruega, Rusia o Canadá, las cuotas están estrictamente reguladas. Un barco no puede capturar todo lo que quiera. Cada especie tiene límites muy precisos. Conseguir una licencia para pescar bacalao ártico o fletán puede costar cientos de miles de dólares, mientras que los permisos para cangrejo real alcanzan cifras de varios millones. Estos derechos se compran y se venden como si fueran propiedades, y muchos capitanes deben asociarse con inversores para poder participar en una sola temporada. El barco en sí mismo es otra apuesta monumental. Un pesquero preparado para soportar el hielo puede costar entre 50 y 100 millones de dólares, dependiendo de su tamaño y equipamiento. Y el mantenimiento anual supera fácilmente el $500,000. Motores que deben resistir temperaturas bajo cero, cascos reforzados que se desgastan con el hielo y sistemas de refrigeración que no pueden fallar si la carga debe llegar fresca a los mercados internacionales. El combustible es otro agujero negro. Un barco en el Ártico puede gastar más de 10,000 litros de diésel al día. A precios actuales hablamos de $15,000 a $20,000 diarios solo para mantener el motor encendido y abrirse paso entre tormentas y placas de hielo. En una expedición de 6 semanas, el gasto en combustible supera fácilmente los $500,000. La tripulación también representa una inversión enorme. Estos hombres y mujeres no trabajan por sueldos bajos, cobran porcentajes de la captura. En temporadas exitosas, un marinero puede llevarse $30,000, $40,000 o incluso $50,000 en apenas 2 meses. Pero si la pesca falla, el botín se reduce drásticamente y algunos regresan con apenas lo justo para sobrevivir. El equipo de pesca es otro gasto silencioso pero brutal. Redes de arrastre reforzadas, trampas de acero de más de 300 kilos, cabos, ganchos y grúas hidráulicas que deben funcionar sin descanso. Cada red puede costar más de $50,000 y perder una en medio de una tormenta significa un golpe durísimo para la campaña. Incluso la carnada suma una fortuna. Para llenar cientos de trampas de cangrejo, se pueden gastar $20,000 o $30,000 en pescado que servirá solo como cebo. Y, por supuesto, está el seguro marítimo. Ningún barco puede operar en el Ártico sin una póliza que cubra la tripulación, el buque y la carga. Pero aquí no hablamos de cifras pequeñas. Asegurar un pesquero en el Ártico cuesta entre $200,000 y $400,000 por temporada, y las aseguradoras ponen cláusulas muy estrictas. Si el capitán navega en zonas demasiado peligrosas o ignora alertas climáticas, la cobertura desaparece. Por eso, lanzar un barco al Ártico puede costar entre $1 y $2 millones por temporada. Todo ese dinero se juega contra factores imposibles de controlar. El clima, las corrientes, la suerte de encontrar los bancos de peces e incluso el precio del mercado internacional.
Un retraso en el puerto, una tormenta inesperada o una caída de precios en Tokio pueden transformar una expedición rentable en un desastre económico. Cuando se habla del Ártico, mucha gente imagina tormentas gigantes y olas monstruosas. Pero la verdad es que los enemigos más mortales suelen ser los que no se ven venir. Los peligros invisibles que acechan en cada maniobra. El primero es el hielo. No hablo solo de los bloques flotantes que chocan contra el casco, sino del hielo que se acumula sobre la propia embarcación. Cada ola que rompe sobre cubierta se congela en cuestión de segundos, creando una capa cada vez más pesada sobre barandillas, grúas y superestructura. Ese peso extra puede convertir un barco estable en una trampa mortal. En más de una ocasión, un pesquero ha volcado simplemente porque el hielo lo desequilibró. Por eso, los marineros pasan horas rompiendo hielo con mazos y palas bajo el frío extremo, sabiendo que detenerse podría significar el hundimiento. Otro peligro invisible es el agua helada. En el Ártico, una caída al mar equivale a una sentencia de muerte. La temperatura media ronda los -2 grados centígrados y el cuerpo humano no resiste más de 10 minutos antes de perder la movilidad. Aún con trajes de supervivencia, el shock inicial puede provocar paro cardíaco en menos de un minuto. Muchos pescadores que cayeron por la borda jamás fueron rescatados. No porque nadie lo intentara, sino porque el tiempo simplemente no da tregua. En cubierta, los cables y cabos tensados son otro asesino silencioso. Cuando una grúa eleva una trampa de 300 kilos desde más de 200 metros de profundidad, la tensión en los cables es enorme. Si uno se rompe, sale disparado como un látigo de acero capaz de partir huesos o arrancar extremidades. Hay tripulaciones enteras que aún recuerdan a compañeros muertos en segundos por un golpe de cable. El frío extremo también ataca al cuerpo y a la mente. -30 grados Celsius, los reflejos se vuelven lentos, los músculos pierden fuerza y la mente empieza a fallar. El cansancio acumulado por trabajar 20 horas al día hace que un simple error, resbalar en la cubierta helada, engancharse en un cabo, calcular mal un movimiento, se transforme en tragedia. No es raro que la Guardia Costera registre decenas de accidentes graves por temporada en los barcos que faenan en el Ártico. Y luego están los enemigos invisibles del mar mismo. Corrientes subterráneas que arrastran trampas hasta lugares imposibles de recuperar. Tormentas que se forman sin aviso y nubes de niebla tan densas que los barcos navegan a ciegas. En esas condiciones, un choque con otra embarcación o con un bloque de hielo a la deriva es siempre una amenaza. Lo más inquietante es que todos estos peligros se combinan. No es raro que, en medio de una tormenta, los marineros estén rompiendo hielo en cubierta, mientras las trampas suben cargadas, los cables chirrían bajo presión y la oscuridad lo cubre todo. Cada maniobra es un equilibrio precario entre la vida y la muerte. También se libra una guerra contra un enemigo implacable, el tiempo. Aquí, las ventanas de pesca son cortísimas y cada hora perdida puede significar la ruina de toda una temporada. ¿Por qué? Porque las especies más valiosas del Ártico, el bacalao, el fletán, el salmón, el cangrejo real, tienen temporadas de captura extremadamente limitadas. En algunos casos, apenas 6 u 8 semanas al año. En otros, como el salmón o las gambas polares, las ventanas pueden reducirse a apenas 2 o 3 semanas exactas. Cuando esas especies desaparecen de la zona, la oportunidad se va con ellas. Y no volverá hasta el año siguiente. Esto obliga a los pescadores a jornadas inhumanas. En plena temporada, los barcos trabajan día y noche sin descanso, con tripulaciones que apenas duermen 1 o 2 horas en literas minúsculas. El barco no se detiene jamás. Mientras unos lanzan trampas, otros procesan la pesca, otros limpian y otros se turnan al timón. El motor ruge sin cesar, la grúa levanta trampas de cientos de kilos y la cubierta se convierte en un escenario de movimiento constante bajo nieve y oscuridad. La competencia también juega un papel decisivo. En ciertas áreas, como las costas de Noruega o el estrecho de Bering, es normal ver decenas o incluso cientos de barcos alineados, todos buscando el mejor lugar para calar sus redes. La escena es caótica.
Motores rugiendo, boyas flotando en todas direcciones, capitanes midiendo cada metro para no perder la posición. Un error en la maniobra y otro barco se llevará el banco de peces que podía salvar la temporada. Pero no solo se trata de capturar, también de entregar a tiempo. Los mercados internacionales, Tokio, París, Nueva York, pagan cifras astronómicas por pescado fresco. Un bacalao o un fletán que llegue 24 horas más tarde al aeropuerto pierde hasta un 30% de su valor. Por eso, cuando los barcos regresan a puerto cargados, empieza otra carrera. Descargar, procesar y transportar la pesca en cuestión de horas para que llegue en aviones de carga a su destino. El tiempo también significa dinero en combustible. Cada día extra en el mar supone miles de litros de diésel consumidos. Y en caso de tormenta, un retraso de solo 48 horas puede disparar los costos en decenas de miles de dólares. Un capitán debe calcular constantemente. Arriesgarse a seguir pescando una noche más o regresar antes para garantizar que la carga llegue fresca. La presión es tan brutal que incluso afecta a la mente. Muchos capitanes no duermen durante días, revisando radares, corrientes y predicciones climáticas, sabiendo que un solo error de cálculo puede arruinar toda la temporada. Cada minuto cuenta, cada hora puede ser la diferencia entre volver millonario o regresar endeudado. El verdadero destino de ese bacalao, ese fletán o ese cangrejo real, no está en el puerto donde se descarga, sino a miles de kilómetros de allí, en los mercados de lujo más exclusivos del planeta. En lugares como Tokio, el bacalao ártico y el fletán negro se subastan en mercados tan famosos como el de Toyosu, donde chefs de restaurantes con estrellas Michelin pagan precios desorbitados por asegurarse los mejores ejemplares. Un fletán de más de 50 kilos puede alcanzar cifras de varios miles de dólares, porque en Japón su carne blanca y grasa es considerada un manjar perfecto para sashimi y sushi de alta gama. El cangrejo real rojo, por su parte, se ha convertido en un símbolo de lujo global. En Moscú y San Petersburgo se sirve entero en restaurantes de élite, acompañado de champán y caviar. En Dubái, algunos hoteles lo incluyen en buffets de lujo, donde un solo ejemplar puede costar tanto como un viaje completo a Europa. Y en Nueva York, los restaurantes de mariscos cobran más de $400 por una sola pata. Cada ejemplar que sale del Ártico puede representar ganancias de miles de dólares en apenas unas horas de subasta. El bacalao ártico también tiene un mercado sólido en Europa. Noruega exporta anualmente más de 4.000 millones de dólares en bacalao, gran parte al mercado español y portugués, donde forma parte de la gastronomía tradicional. Lo que pocos saben es que, en Semana Santa, las subastas de bacalao seco llegan a convertirse en verdaderas guerras comerciales entre distribuidores, elevando los precios al límite. Pero no todo se vende fresco. Una gran parte de la pesca del Ártico es procesada directamente en el barco o en plantas costeras. Filetes envasados al vacío, lomos congelados, huevas secas o aceites de pescado. Estos productos viajan en contenedores refrigerados hacia supermercados europeos y norteamericanos. Allí, los márgenes de beneficio son enormes. Lo que un pescador vendió en kilos, el mercado lo convierte en porciones de lujo listas para el consumidor final. El transporte también forma parte de esta red millonaria. Los mejores ejemplares viajan en aviones de carga refrigerados. Un cangrejo atrapado en el mar de Bering puede estar en una mesa en Tokio en menos de 48 horas. Las cadenas logísticas son tan precisas que un retraso de apenas unas horas puede suponer pérdidas millonarias. Por eso, en algunos casos, los barcos ya cuentan con acuerdos directos con aerolíneas para garantizar la salida inmediata de la mercancía. El negocio no termina en el consumidor. El prestigio que rodea al pescado ártico ha creado una industria de marketing. Restaurantes que anuncian bacalao del Ártico como un sello de calidad. Chefs televisivos que lo usan en programas de cocina y hasta tiendas gourmet que lo presentan como el oro blanco del océano. Lo mismo ocurre con el cangrejo real, que se vende como oro rojo y se promociona como una experiencia culinaria única. Y todo esto tiene un trasfondo económico colosal. Solo el comercio internacional de especies árticas genera miles de millones de dólares al año.
Rusia, Noruega, Canadá y Estados Unidos compiten ferozmente por controlar esas rutas comerciales. Incluso China, en los últimos años, ha invertido en acuerdos pesqueros para asegurarse parte del pastel, consciente de que este recurso es tan valioso como el petróleo o el gas. Pero lo más interesante es lo que ocurre en el lado del consumidor. Porque quien paga $500 por un plato de cangrejo real o 200 por un sashimi de fletán no está comprando solo comida. Está comprando la historia que hay detrás. Está pagando por el riesgo, por los hombres que faenaron en aguas a menos 30 grados Celsius, por las tormentas que casi hundieron barcos, por la exclusividad de un producto que no se puede criar en granjas. Hablar del Ártico es hablar de dinero, de barcos y de especies que valen millones. Pero también es hablar de muerte. Porque cada temporada, mientras algunos regresan cargados de pescado, otros simplemente no vuelven. El mar helado no perdona, y las estadísticas lo confirman. Durante décadas, esta ha sido una de las profesiones más mortales del mundo. El Ártico es un océano que parece tener vida propia. No basta con el frío extremo ni con las olas que superan los 15 metros. Aquí, las tormentas se forman de repente. Las corrientes cambian sin previo aviso. Y un barco que parecía seguro puede quedar atrapado entre placas de hielo en cuestión de minutos. Muchos pescadores lo llaman la lotería del mar, porque nadie sabe si regresará vivo de la temporada. Una de las tragedias más recordadas ocurrió en 2019, cuando el Scandis Rose, un pesquero de cangrejo que operaba en el mar de Bering, se hundió en la víspera de Año Nuevo. La embarcación fue sorprendida por una tormenta de nieve y vientos huracanados. El hielo se acumuló sobre el barco hasta hacerlo inestable, y en cuestión de horas desapareció bajo las olas. De los 7 tripulantes, 5 murieron y solo 2 lograron sobrevivir aferrados a una balsa salvavidas en plena noche ártica. Aquella tragedia se convirtió en un recordatorio brutal de lo frágil que es la vida en estas aguas. Pero el Scandis Rose no fue el único. En 2008, el FF Pume Alaska Ranger, de 56 metros de eslora, sufrió una avería mientras faenaba en el mar de Bering. El barco comenzó a inundarse rápidamente y en medio de una tormenta se hundió con 47 personas a bordo. La Guardia Costera de Estados Unidos lanzó una operación de rescate épica, con helicópteros volando a ciegas en condiciones extremas. Aún así, 5 tripulantes murieron y los sobrevivientes pasaron horas flotando en aguas heladas, con el hielo cubriéndoles el cuerpo y las manos casi congeladas. Más atrás en el tiempo, en 1952, el Andrea F. Luckenbach, un carguero que transportaba bacalao desde Alaska, desapareció en el mar Ártico. Nunca se encontraron restos, ni del barco ni de la tripulación. Solo un eco en la radio que se apagó para siempre. Y casos como este se repiten una y otra vez en distintos puertos y distintas décadas, como una maldición que acompaña a quienes se atreven a desafiar al Océano Blanco. Pero no todas las historias terminan en tragedia. Algunas son relatos de supervivencia que parecen imposibles. En 2011, un pesquero noruego quedó atrapado por el hielo en el mar de Barents. Las placas presionaban tanto el casco que la tripulación temía ser aplastada. Sin embargo, durante más de 48 horas, los marineros se turnaron para romper el hielo con mazos y herramientas, logrando mantener el barco a flote hasta que un rompehielos ruso acudió en su ayuda. Cuando llegaron al puerto, habían perdido parte de la carga, pero habían ganado algo mucho más valioso: la vida. También existen historias de pescadores que cayeron al agua y sobrevivieron contra todo pronóstico. En 2017, un tripulante fue arrastrado por un cabo y lanzado al mar helado. Con apenas un traje de trabajo, logró mantenerse a flote durante casi 15 minutos hasta que sus compañeros lo sacaron del agua. Su recuperación fue lenta, pero hoy sigue pescando. Un milagro, teniendo en cuenta que la mayoría no sobrevive ni 5 minutos en esas condiciones. La Guardia Costera, tanto de Estados Unidos como de Rusia y Noruega, juega un papel heroico en estas aguas. Sus pilotos vuelan helicópteros bajo tormentas de nieve, con visibilidad nula, para rescatar a tripulaciones enteras.
Muchos de estos rescates se convierten en auténticas batallas contra el tiempo. Si un barco emite una señal de socorro, tienen apenas 1 o 2 horas para llegar antes de que el frío acabe con los hombres en el agua. Cada puerto ártico guarda su propio memorial. Placas con nombres de marineros que nunca regresaron, flores marchitas, cruces mirando al mar. Porque en el Ártico la muerte no es una posibilidad lejana, es una presencia constante. Y, aún así, cada temporada, nuevos pescadores parten hacia el hielo, sabiendo que forman parte de una tradición de riesgo y coraje. Este lugar siempre fue un territorio salvaje, casi impenetrable, pero en los últimos años su destino está cambiando a una velocidad que asusta. Lo que ocurra aquí no solo decidirá el futuro de la pesca extrema, sino también el de comunidades enteras que dependen de estas aguas. El cambio climático es el enemigo silencioso que amenaza con alterar todo. En las últimas 4 décadas, el Ártico ha perdido más del 75% de su hielo marino estival y los inviernos son cada vez más cortos. Esto tiene un efecto directo en la pesca. Algunas especies como el bacalao o el fletán prosperan en aguas frías y profundas, pero si la temperatura sigue subiendo, sus poblaciones migrarán hacia el norte, fuera del alcance de muchas flotas actuales. El cangrejo real, por ejemplo, ya muestra signos de desplazarse hacia nuevas zonas, lo que genera conflictos entre países por los derechos de pesca. El colapso de poblaciones ya no es una hipótesis, es una realidad. En 2021 y 2022, Alaska tuvo que cancelar la temporada de cangrejo real rojo por primera vez en más de 25 años. La razón: las poblaciones cayeron a niveles históricos. Miles de tripulaciones se quedaron sin trabajo, barcos enteros permanecieron amarrados en los puertos y el mercado internacional entró en shock. ¿Qué ocurrirá si esa situación se repite con el bacalao o el fletán? La industria podría tambalearse en cuestión de pocos años. La geopolítica también añade tensión. El deshielo ha abierto nuevas rutas de navegación en el Ártico y con ellas nuevos intereses económicos. Rusia, Noruega, Canadá y Estados Unidos compiten por controlar estas aguas, mientras que China busca posicionarse como potencia cercana al Ártico, invirtiendo en acuerdos de pesca y logística. En este tablero, los peces y mariscos no son solo recursos, son también armas de influencia internacional. Otro desafío es la pesca ilegal. En aguas rusas y en zonas de frontera, barcos sin licencia capturan toneladas de pescado y mariscos sin control. Se estima que hasta un 30% del cangrejo real que llega al mercado mundial proviene de capturas ilegales. Esto no solo destruye poblaciones, sino que también hunde los precios y deja en desventaja a quienes cumplen con las cuotas y regulaciones. La ciencia busca soluciones, pero no es fácil. Se han intentado programas de cría en cautiverio, especialmente con cangrejo real y bacalao, pero el éxito ha sido limitado. Las larvas son extremadamente frágiles y las condiciones del océano Ártico son imposibles de replicar en tierra. Algunos investigadores creen que la única salida es reducir aún más las cuotas y proteger zonas enteras como reservas marinas, aunque esto significa menos trabajo para los pescadores en el corto plazo. La presión de los consumidores también empieza a jugar un papel importante. Cada vez más restaurantes de alta gama exigen certificaciones de pesca sostenible. Un bacalao o un fletán con sello de sostenibilidad no solo vale más dinero, sino que también garantiza prestigio al restaurante que lo sirve. El mercado podría convertirse en un aliado de la conservación, premiando a quienes respeten las reglas y castigando a quienes depreden el recurso. Sin embargo, el dilema persiste. ¿Cómo equilibrar un negocio que mueve miles de millones de dólares al año con la necesidad urgente de proteger un ecosistema único? Los pescadores quieren sobrevivir, los gobiernos quieren ingresos, los mercados quieren producto. Pero el océano tiene límites. Lo más inquietante es imaginar un futuro donde el pescado del Ártico se convierta en un lujo aún más exclusivo, no porque su demanda aumente, sino porque simplemente deje de existir en abundancia. Un bacalao servido en un restaurante de París podría costar lo mismo que una joya, y una pata de cangrejo real podría ser tan rara como una obra de arte.
En última instancia, el futuro de la pesca en el Ártico dependerá de decisiones que se tomen hoy. Respetar cuotas, invertir en investigación, combatir la pesca ilegal y, sobre todo, reconocer que el océano no es infinito. El Ártico es un recordatorio brutal de lo frágil que es el equilibrio entre el hombre y la naturaleza. Durante siglos, el hielo mantuvo alejados a los barcos, pero ahora que el acceso es más fácil, el riesgo de destruirlo es mayor que nunca. La pregunta es inevitable. ¿Seremos capaces de proteger este océano blanco o lo condenaremos a ser otro ejemplo de ambición desmedida? El tiempo corre y en el Ártico cada minuto cuenta. No solo para los pescadores, sino para el planeta entero.